Vamos al libro de Nehemías. El libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 5 al 7. Nehemías, capítulo 1, versículos 5 al 7. Amén. Nehemías, capítulo 1, versículos 5 al 7. Aquellos que les gustan tomar notas, te aconsejo que tomes notas. Amén. También lo estamos grabando para ponerlo en el canal de YouTube, pero no significa que eso sea una excusa para no tomar notas. Amén. Cuando tomas notas, cuando escuchas y cuando ves, tienes la posibilidad de retener más que lo que retenerías solamente escuchándolo. Amén. Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 7. Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 7. Aleluya. ¿Cuántos están preparados para comenzar a practicar esa fe agresiva esta noche? Amén, amén, amén. Amén. Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 7. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un pueblo de poder dice: amén. Dice así: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Cuándo hacía la oración? Día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Amén. ¿Quién me puede decir qué es esto que está ocurriendo aquí en estos versículos? ¿Alguien? ¿Qué está ocurriendo aquí en estos versículos? ¿Ah? Perfect. That's the answer I was looking for. Esto es una oración. Él estaba orando. ¿De qué sencillo puede ser una oración? Amén. Vamos a estar hablando un poquito bajo el tema confesión en la oración. Amén. Vamos a hablar de la importancia que hay en la confesión dentro de la oración. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos das en esta noche. Te pedimos, Dios mío, Señor, que tú permitas que esta palabra quede sembrada en cada uno de nosotros, que dé fruto, Señor, y el fruto permanezca. Te pedimos, Dios mío, que la podamos llevar por obra, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar y oír esta palabra en esta noche. Y te damos gracias por las herramientas, Dios mío, que tú has depositado ya en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Voy a resumir bien rapidito. Lo que está ocurriendo aquí en esta porción bíblica de Nehemías. Amén. El problema fue que Nehemías se enteró de que el pueblo había sido atacado. Amén. Nehemías no estaba con el pueblo. Nehemías era un copero de un rey. Ese era su trabajo, ese era su oficio. Y le llegaron las noticias que allá todas las murallas de Jerusalén fueron destruidas, que lo atacaron, que hicieron cosas horrorosas, tumbaron las puertas, las quemaron, dejaron un desastre. Amén.
Entonces Nehemías, que no tiene que ver nada con lo que ocurrió, porque lo que ocurrió fue a consecuencia del pecado y la desobediencia, siente un dolor interno sobre lo que ocurrió. Amén. Pero lo que me llama mucho la atención de la historia es que Nehemías está confesando los pecados del pueblo y se está incluyendo él. Lo que Nehemías nos enseña ahí, nos enseña un panorama de lo que es la humildad en la vida de una persona. Porque yo creo que la mayoría de nosotros lo primero que haríamos es, ellos se lo buscaron. Pero Nehemías reconocía que ese era su pueblo. Y no importando la distancia donde se encontrara, si su pueblo le falló a Dios, él se involucró o se hizo parte de ese pecado. Si te das de cuenta, él confesó los pecados y él se estaba incluyendo como si él mismo también había pecado con el pueblo. Pero pastor, quizá él en realidad pecó con el pueblo. La evidencia de que él no había pecado con el pueblo es que él se presentó delante del Señor como su siervo, número 1. Y número 2 fue que él no experimentó las mismas consecuencias que experimentó el pueblo. Amén. Pero él se involucró, señal de humildad. Y yo sé que esto no es una clase de humildad, pero la Biblia dice que la humildad se aprende. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad tú nunca naces con ella, tú la aprendes. Amén. Por medio de las circunstancias que tú experimentas en tu vida, tú puedes dar oportunidad a comenzar a aplicar humildad en ti para que puedas ser como estos hombres y mujeres de la palabra. Amén. Entonces él se estaba involucrando y él estaba haciendo una confesión. Él estaba haciendo una confesión dentro de la oración. Amén. Y señala, claro está, que no tenemos que confesarnos delante de nadie, sino delante de Dios, aunque la palabra sí dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Amén. La palabra sí lo dice, pero no te está diciendo que tienes que ir obligatoriamente a una autoridad a hacer confesiones para tener una conciencia calmada, sino que la Biblia te enseña que tú puedes ir a donde Él a confesarte. Y eso es lo que yo quiero enseñarte en esta noche. Amén. Las confesiones dentro de la oración. Amén. Porque son bien importantes el hecho de que nosotros vayamos delante de la presencia de Dios y nos confesemos. Es bien importante. Pastor, yo no tengo de qué confesar, de qué confesarme, pero la realidad es que todos los días nosotros deberíamos confesarnos delante de Él. Amén. Entonces, quisiera hablar de la importancia que hay en la confesión dentro de la oración. Y cuando hablamos de confesión viene de la palabra confesar. Amén. Y para los que están apuntando, confesar es admitir. Cuando tú confiesas algo, tú estás admitiendo algo. Estás declarando, estás revelando. Amén. Porque usualmente lo que se confiesa estaba guardado, estaba oculto. O sea, tú estás revelándolo, ¿ok? Dándolo a conocer. Amén. Entonces, es declarar un delito. Yo te confieso que yo hice esto. ¿Alguna vez no has sido el oidor de una persona que viene a ti a confesarte algo que nadie sabía? Tengo que confesarte esto porque ya yo no lo puedo aguantar dentro de mí. Me está comiendo por dentro. ¿Has escuchado eso alguna vez? Te lo tengo que confesar. Quizás tú fuiste la persona que la de la confesión. Amén. Y si tú fuiste esa persona o fuiste el oidor o la oidora, te vas a dar de cuenta que después de la confesión hay un alivio. Porque la confesión viene siendo como un peso, como una carga. Amén. Lo que estás guardando, lo que estás escondiendo, lo que falta confesar viene siendo como un peso encima de ti que no te deja tranquilo. Hasta que tú abres tu boca y confiesas. Amén. Y a veces nuestro corazón como seguidores de Jesús se nos ha endurecido a tal extremo que ni a Dios le confesamos las cosas. Y cuando nosotros se nos hace difícil confesarle a Dios algo, hay un problema.
Tú no puedes pretender vivir en libertad y no sentirte libre para confesarle a Dios algo. Especialmente si tú sabes que tú fuiste el que lo hiciste mal delante de Dios, hablando en esos términos. Amén. Entonces, si aquí hay alguien que se le hace difícil ir delante de Dios y confesarse, yo te estoy diciendo que tienes un problema y tienes que romper con eso esta noche. Dios te va a dar la oportunidad de romper con eso en esta noche para que tú puedas tener una comunicación libre con Él. A veces, ¿sabes por qué no puedes conectarte con Él? Por falta de confesión. That's it. A veces lo que necesitas es confesarte delante de Dios de algo que Él ya sabe. Amén. Entonces, la confesión trae un beneficio. Amén. Cuando la persona confiesa, experimentas un alivio. En la confesión existe la liberación. La liberación es manifestada cuando hay una confesión. Amén. Entonces yo quisiera darte 3 puntitos. Amén. Darte 3 puntitos para comprobarte el por qué la confesión es importante en la oración. Amén. Número 1. Si no hay confesión en la oración, no hay progreso espiritual. Very important. Extremadamente importante. Si no hay confesión en la oración, no hay progreso espiritual. Amén. Y es bien importante porque cuando no hay progreso espiritual en nuestra vida, nosotros nos damos de cuenta. Yo me doy de cuenta si no hay progreso espiritual en mi vida. Aunque brinque, salte, te predique, te cante, porque yo canto bello y hermoso y ustedes lo saben. Amén. Esos son muchachos de fe. La fe agresiva. Ahí está. Se fue la timidez. Amén. Entonces, cada cual sabemos, ¿ok? Dice la palabra que nadie conoce al hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Entonces, aunque por fuera te ves lindo y te ves linda, esa persona, esa capita, esa casa que yo estoy viendo no eres tú eres la persona que está dentro. Amén. Y nadie conoce de ti como tú mismo conoces de ti. Amén. Entonces, cuando no hay progreso espiritual en nuestra vida, nosotros lo sabemos. ¿Ok? Pero a esta generación se le ha enseñado una mala costumbre, que la razón por la cual se sienten estancados y sin progreso es porque no están haciendo nada para Dios. Y eso no te estanca ni tampoco te elimina el progreso. Entonces el progreso espiritual no es medido de acuerdo a si estás trabajando o haciendo dentro de la casa de Dios o no. Es medido de acuerdo a cómo tú tienes tu vida espiritual delante de Él. Amén. Especialmente en la confesión. En la confesión hay liberación. Hay liberación. Entonces, si no hay confesión en la oración, no hay progreso espiritual. Vaya conmigo a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Amén. Yo estoy seguro de que en esta nueva temporada Dios va a hacer unas cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Si no hay confesión en la oración, no hay progreso espiritual. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué ocurre? ¿Qué? Mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Entonces, en la confesión está el progreso espiritual. Si no hay progreso espiritual en tu vida, no es culpa de más nadie más que tuya. Es que no me dan la oportunidad. Esto no tiene que ver con oportunidades, porque cuando sea el tiempo de Dios, nadie puede detenerlo. Y tampoco Dios necesita tu ayuda. Dios no necesita tu ayuda. Que Dios me dijo, no, quédate tranquilo.
Sí, porque eso, a todo el mundo Dios le dice. A todo el mundo. Esta iglesia estaba llena de un montón de gente que Dios le dijo y mira, ni congregándose están. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Amén, porque antes de escuchar a Dios de una manera íntima, tú tienes que aprender a escuchar a Dios por medio de la palabra y por medio de las predicaciones que tú recibes. Amén, porque si no conoces a Dios o la voz de Dios, puedes cometer un grave error pensando que Dios es el que está hablando y probablemente eres tú mismo que te está hablando. Amén. Entonces dice, el que encubre su pecado no prosperará. Entonces, encubrir es ocultar. ¿Ok? Encubrir algo es esconderlo. ¿Ok? Entonces la Biblia te está diciendo que el que esconde su pecado no prosperará. Ahora, hay diferentes razones por las cuales alguien puede esconder su pecado. Número 1, por vergüenza. Esa es una de las razones mayores por las cuales alguien puede esconder o encubrir, ocultar un pecado. ¿Okay? Número 2, porque le gusta y no quiere que lo sepa. Una es por vergüenza y otra es porque le gusta y no desea que lo sepan. Ahora, ¿cómo tú puedes identificar a una persona que está en pecado y lo está ocultando? Porque en esa persona tú no ves evidencias de un progreso espiritual. Puedes ver manifestación de dones y talentos, pero no un progreso espiritual. No existe un temor a Dios. No existe una entrega a Dios. Los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu no se manifiesta en ellos. Así es que tú puedes identificar una persona que está ocultando. ¿Cómo se ocultan los pecados, pastor? Número 1, lo niegan cada vez que alguien le pregunta sobre el asunto. Lo niegan. Entonces, el que esconde, el que encubre su pecado, no prosperará. Micrófono, pecado. Encubrirlo. Alguien puede ver el micrófono. ¿Lo ven, verdad? Eso es lo que tú ves en las personas que encubren sus pecados. Siempre ve como un chichón. Y tú ves, something is sticking out. Algo se le nota. Tú lo ves. Dios te bendiga. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y el pecado tratando de salir. Quédate ahí, muchacho, no salga de ahí. ¿Ok? So, este es el pecado oculto. Voy a ponerlo aquí. Este es el pecado oculto. ¿Ok? ¿Ah? Quédate quieto. Quieto. Este es el pecado oculto. ¿Ok? ¿Están entendiendo? All right. Ahora, cuando tú lo escondes, no hay progreso espiritual. ¿Ok? Y los que andan en el espíritu se dan de cuenta. Y aquellos que andan half and half, también mitad y mitad, también se dan de cuenta. Y aquellos que andan contigo todo el tiempo se dan de cuenta porque ven algo diferente en ti. Casi todo el mundo se da de cuenta. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Cuando tú lo confiesas, tú haces así. Señor, te lo entrego. Lo confesaste, volviste a la normalidad. Amén. Esto es uno de los ejemplos que se pueden usar cuando el pecado no es confesado. Otro ejemplo es este. Cuando el pecado no es confesado, tú sientes un peso encima de ti. Es como si estuvieras cargando un bulto encima. Siempre está presente. La falta de confesión siempre está presente y es con la intención de que tú te confieses delante de Dios. Por eso que siempre está presente. Entonces dice que esta persona que encubre su pecado no progresa, no prospera. Pero dice que el que los confiesa y se aparta, bien clave, confesar y apartarte.
Apartarte es un acto del corazón. Apartarte es decir, te lo confieso, Señor, y no lo quiero más nada. No significa que el próximo día no vas a ser tentado, pero ya tu corazón se programó a rechazarlo. No es suficiente confesar. Es necesario confesar y apartarse. Experimentar un arrepentimiento y decir desde hoy en adelante cambio el rumbo de mi mirada y mi camino ajeno a ese pecado que me seguía tumbando. ¿Entienden? Ok, si no hay confesión en la oración, no hay progreso espiritual. ¿Están claros? Ok, cuando te sientas que no estás progresando espiritualmente en tu vida, no es porque te están aguantando. No es porque te están aguantando. Si no sientes progreso en tu vida, es porque hay algo que Dios desea que le confiese y todavía no lo has hecho. Amén. Eso es lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el pecado, si alguno, que tienes la necesidad de confesarle a Dios hoy? Hoy puedes llevar esto a práctica. Hoy puedes derramarte delante de Dios. Hoy puedes confesarte delante de Dios. Hoy le puedes decir a Dios, estoy cansado de seguir cometiendo este pecado y seguir ocultándolo. Esto no tiene que ver conmigo. Esto tiene que ver con Dios. Yo no soy Dios. Tu confesión es delante de Él para que comiences a experimentar el progreso espiritual en tu vida. El progreso. Amén. Número 2. El segundo punto es la confesión elimina la culpa. No hay razón para que andes con culpa, con el paquete de la culpa encima. Si el soltar ese paquete está a la distancia de tu confesión a Dios. Amén. La confesión elimina la culpa. Amén. La culpa es como un peso, es como una carga sobre nuestros hombros. Guilt, culpa. Mira lo que dice el Salmo 32:5. Amén. Y se lo voy a leer en diferentes versiones. Salmo 32:5. Salmo 32:5 dice así: mi pecado te declaré. ¿Mi pecado te qué? Declaré. ¿Te qué? Declaré. ¿A quién? ¿Al pastor? ¿A quién? A Dios. Exacto. Clave, ¿ok? Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. God is so good. Dios es tan y tan bueno que nos da la oportunidad de confesarnos delante de Él y después perdona la maldad de nuestro pecado. Mira, se lo voy a leer en otra versión. La Biblia de las Américas dice así: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo lo dice aquí. Dice, finalmente te confesé todos mis pecados. ¿Habrá alguien que se sienta así o se ha sentido así? Que llevaba tiempo sin confesarle a Dios algo porque se sentía avergonzado o avergonzada. Dice, finalmente te lo confieso. Que hoy sea esa noche donde tú vas a decir, finalmente te confesé mi pecado. Finalmente me derramé delante de ti.
Finalmente solté esta carga, esta culpa que me está matando. Mira, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Todavía estaba intentando ocultar su culpa. La culpa lo estaba matando. La culpa se lo estaba comiendo por dentro. Ok. Tú sabes que confesar es revelar. Confesar es admitir, ¿verdad? ¿Tú sabes qué es lo contrario? Guardar silencio. Y David dijo, mientras guardé silencio, envejecieron mis huesos. Comencé a secarme. Dejé de progresar. Pero después dice, finalmente te confesé todos mis pecados. ¿Tú sabes qué me da a entender eso? Que él escogió cuáles él les confesaba y cuáles no. Te voy a confesar esto porque esto aquí yo lo hice con todo el propósito y yo sé que tú lo sabes. Me avergüenzo, Dios mío. Con toda mala intención lo hice. Yo sé que tú lo sabes. No me atrevo ni a confesártelo. Pero digo, finalmente, I'm done. I'm done. Te lo confieso completo. ¿Ven? Gloria a Dios por esos 4. Dice, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. ¿Mis qué? Rebeliones. Y tú me perdonaste. Tú me perdonaste. Y después dice, toda mi culpa desapareció. Entonces, cuando tú confiesas en la oración, eliminas la culpa sobre tu vida. La eliminas. Mire lo que dice el Salmo 38, 18. Por tanto, te confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Me pondré triste por mi pecado. Una de las mejores estrategias que tú puedes usar para la oración es usar la palabra. Amén. Ejemplo. Si fueras a usar la palabra hoy para confesarle algo a Dios, tú puedes usar el Salmo 38, 18. Señor, por tanto te confesaré mi maldad y me entristeceré por mi pecado. Hoy me entristezco por mi pecado. Hoy te confieso mi maldad. Hoy seré libre a causa de la confesión. Y por último, este me gusta. God is so good. Dile que está a tu lado, Dios es bueno. No, pero díselo como que like you mean it. Número 3. La confesión es la ruta hacia el perdón y la limpieza. Ay, es que yo me siento sucio. Me siento sucia por pecar, por fallar. I feel dirty. La confesión es la ruta hacia el perdón y la limpieza. Por favor, vaya conmigo a 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9. La confesión es la ruta hacia el perdón y la limpieza. ¿Alguien que me lo pueda leer? ¿Un valiente, una valiente? ¿Víctor? No. Nata. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Excelente. Entonces, dice que Él perdona nuestros pecados, pero ¿después de qué?
Si no hay confesión, no hay perdón. Y si no hay perdón, tu vida corre peligro. Pero para haber perdón, tiene que haber confesión. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, está diciendo de nuestros, hablando personal. Si yo confieso mi pecado, o como les enseñé, Orlando, si confiesas tu pecado. Me gustó poco que lo usaste, ¿viste? Eso estaba bueno. Que tú lo usó. Orlando, si confiesas tu pecado, ¿qué dice? Te perdonaré de tus pecados. Damián, si confiesas tu pecado, te perdonaré de tu pecado. Nata, si confiesas tu pecado, te perdonaré de tu pecado. Naomi, si confiesas... No. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Yes. Fiel, faithful y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Pero no tan solamente nos perdona nuestros pecados. Y aquí es donde yo creo que muchos fallan el blanco. Dice que si tú confiesas tu pecado, Él no solamente te perdona, pero Él te limpia. Y ahí está la clave, porque buscamos el perdón de los pecados a diario, pero no buscamos la limpieza. Si en la confesión de los pecados no es solamente perdón de pecados, hay limpieza de la maldad. Y la maldad es lo que te lleva a pecar. Entonces, si tú aplicas la palabra correctamente, tú vas a experimentar liberación dentro de la confesión en aquello que tú sigues fallando. Señor, tu palabra dice que si yo te confieso mi pecado, tú me perdonas mi pecado, pero también me limpias. En la confesión hay limpieza. En la confesión hay perdón. Pero ¿cuán en serio tomas lo que Dios te habla? Porque la palabra me lo dice. La palabra me dice, Orlando, si tú confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Toda. Yo soy fiel y justo, el compromiso es con Él. Él dice, yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Dile que está a tu lado, no busques solamente el perdón, busca la limpieza. Ahora dile, todo comienza con la confesión. Entonces, hoy es la mejor oportunidad que tú tienes para practicar la confesión en la oración. ¿Ok? Y déjame ser un poquito más práctico. Si tienes algo en contra de alguien, confiésaselo a Dios hoy. Sí, tan simple como esas cositas. Si no pasas a alguien al extremo que te llegan pensamientos negativos hacia esa persona, confiésaselo a Dios hoy. Porque Él te perdona y te limpia. Pero tienes que asegurarte de que apliques o confieses esa limpieza. Porque tengo fe para ser perdonado, pero no tengo fe para ser limpio.
Amén. Tan simple como eso. Tan simple como cosas que te están incomodando, que te están llevando a pecar. Tan simple como eso. Tan simple como aquellas cosas que te has acostumbrado a practicar, pero tú sabes que está fuera del orden de Dios. Confiésaselo en esta noche. Amén. Que esta noche sea una noche de que tú salgas de este lugar una persona completamente transformada. No contenta o contento. No lleno o llena, sino completamente transformada. Amén. Que cuando yo lo vea el domingo, yo no vea que siguen cargando el mismo bulto. Pastor, confesé mi pecado el viernes. No, espérate. Pastor, confesé mi pecado el viernes, pero ¿por qué se ve la carga más grande? Como que me creció. Ese pecado está más desesperado que tú, desde que lo confiese. Amén, vamos a ponernos de pie. Confesión en la oración. 3 ejemplos. Número 1, si no hay confesión en la oración, no hay progreso espiritual. Número 2, la confesión elimina, quita del camino la culpa. Y número 3, la confesión es la ruta hacia el perdón y la limpieza. Amén. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado.